el podcast de FisioWebinar. Bienvenidos al podcast de FisioWebinar, un espacio de charlas, entrevistas y actualizaciones para todos los fisioterapeutas. Información útil para ayudarte a mejorar en tu práctica clínica. Antes de comenzar, échale un vistazo a nuestra web, fisiowebinar.com, un portal de formación online para fisioterapeutas basado en seminarios online de diferentes contenidos. Accede a la plataforma por tan solo 10 euros al mes. Bienvenidos un día más al programa en el que hablaremos de consejos, abordajes y noticias relacionados con lo que más nos gusta, la fisioterapia. Hoy vamos a modificar ligeramente el formato del podcast y en lugar de ofreceros una entrevista, vamos a revisar uno de los temas que creemos que pueden resultaros interesantes, las bases de prescripción de ejercicio. Antes quiero dar la bienvenida a mi compañero Pablo Vera. ¿Qué tal, Pablo? Hola David, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. Con ganas de compartir y de probar también este nuevo formato dentro del podcast para poder divulgar, en este caso, sobre ejercicio, ¿no? Como bien dices, en FisioWebinar, pues bueno, queremos darle mucha importancia a uno de los pilares básicos de la fisioterapia, que es el ejercicio terapéutico. Por ello, seguramente habéis observado que un gran porcentaje de contenido que estamos ofreciendo pues está muy relacionado con él, ¿no? Además, en los nuevos videoblogs, que os invitamos a que podáis visualizar dentro de nuestra página web y que estamos ofreciendo, en este caso de manera exclusiva a los suscriptores, pues hemos comenzado a crear una biblioteca de ejercicios en donde explicamos indicaciones, consejos y posibles aplicaciones para pues, bueno, aportar ideas que al final es lo que queremos que también son importantes. Así que, bueno, invitados quedáis. Muy bien, y recordad también que podéis escuchar nuestro podcast en nuestra web y en diferentes plataformas como iVoox, iTunes, Spotify o YouTube. Como siempre, os agradecemos enormemente si podéis dejarnos un me gusta o un comentario en cualquiera de ellas. Bueno, y por meterse en materia, Pablo, como hemos indicado al principio, hoy os vamos a exponer la propuesta de Annemiek y Hammerich. No sé si lo he dicho bien, tú controlas más el inglés que yo, Está que es perfecto. del año, que es del año 2014, donde publican su Framework for Exercise Prescription. ¿Qué puedes comentarnos a modo de introducción sobre el Pablo? Bueno, pues vamos a por él. La verdad es que es un artículo que a mí me gusta mucho. Está dentro de una revista que está más relacionada a la parte de geriatría, pero creo que es extrapolable, perdón, a cualquier ámbito, ¿no? Y bueno, lo que vamos a hacer, si os parece, es ir comentando qué es lo que se va exponiendo en el artículo para ir desgranándolo y daros pues aquellas partes que creemos que son las más importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues comienzan el artículo comentando la importancia que tiene la prescripción del ejercicio dentro de la toma de decisiones clínicas para los fisios. Y es que los fisios, y esto es así, debemos ser los profesionales que se encargan de restaurar y mejorar las capacidades de movimiento de nuestros pacientes, ¿no? El movimiento que ellos denominan ideal o adecuado se forma de las interacciones complejas del sistema de movimiento. El sistema de movimiento humano que a lo mejor ya os suena y habéis oído también hablar, pues sobre todo de la parte más de síndromes de disfunciones del movimiento, de Shirley-Sharman, ¿no? Este sistema incluiría elementos de soporte como el cardiopulmonar, el metabólico, otros sistemas base como puede ser el sistema musculoesquelético y sistemas moduladores como el sistema nervioso. Y luego hay otra parte también que es importante, que es la parte de elementos cognitivo-afectivos, como es la motivación, bueno, términos que a día de hoy están también bastante presentes, sobre todo mucho en redes sociales, ¿no? La autoeficacia, el soporte social y el tema de la influencia ambiental. Además, pues nos ofrecen una definición de ejercicio terapéutico que, bueno, a mí personalmente me gusta, que sería la siguiente, y es la ejecución o realización sistemática de actividades planeadas como movimientos, posturas o actividades que buscan permitir al paciente o cliente remediar o prevenir sus alteraciones, mejorar la función, optimizar la salud, mejorar el rendimiento físico y el bienestar psicosocial. Bueno, entonces, para ellos, el ejercicio terapéutico como tal, pues debería incluir todo lo relacionado con acondicionamiento o reacondicionamiento aeróbico y trabajo de resistencia, agilidad y equilibrio,
ejercicios respiratorios, ejercicios más de coordinación, actividades de desarrollo, marcha y locomoción, flexibilidad muscular, actividades de desarrollo neuromotor y educación o reeducación neuromuscular, ejercicios de estabilización postural, mejora en los rangos de movimiento y trabajo en tejidos blandos, ejercicios de relajación o ejercicios de mejora muscular como son de fuerza, potencia, resistencia o hipertrofia. Entonces, bueno, pues el ejercicio terapéutico como tal, pero eso implica absolutamente todo esto. Y de hecho, lo que vamos a ver luego un poco más adelante es que nos dan recomendaciones de cuándo a lo mejor estos diferentes abordajes deberían incluirse dependiendo de las etapas en las que pues, ellos nos recomiendan poder ir trabajando, ¿no? Entonces, por tanto, al final, determinar el tipo de ejercicio, intensidad, frecuencia y duración, muchas veces, según ellos, pues puede ser un proceso, incluso en la clínica lo vemos, ¿no? Pues es complejo, es la parte más complicada normalmente de aplicación de ejercicio. Y en lugar de pues irnos a lo fácil de, pues mira, voy a utilizar lo que me ha funcionado hasta ahora, ¿no? Ellos proponen un marco de referencia que está dividido en niveles o fases, que también ellos llaman así. Y son las siguientes. La primera es la de la curación de los tejidos, la etapa de curación de los tejidos, que yo creo que todos los fisios como tal tenemos presentes, ¿no? La segunda es la de movilidad. La tercera es la de rendimiento, iniciación, estabilidad y control motor. La cuarta es la mejora del rendimiento y la quinta es coordinación, agilidad y habilidades avanzadas. Y Pablo, en estas fases o etapas, ¿en base a qué criterios las organizas? ¿O cuáles serían los principales objetivos de cada una de ellas? Bueno, pues mira, una de las primeras cosas que tenemos que comentar es que en estas etapas, que bueno, os vamos a dejar un gráfico también en la web para que lo podáis ver, lo subiremos seguramente también a las redes sociales. Perdón, los autores indican que se pueden solapar, ¿no? Es decir, no es necesario terminar una etapa para poder comenzar con la siguiente. Entonces, por ejemplo, pues hay pacientes que a lo mejor pues van a empezar por las circunstancias patológicas que hayan tenido o la lesión que hayan tenido en la parte primera, ¿no? En la parte de curación de tejidos. Y sin embargo va a haber otros pues que a lo mejor lo que necesitan es mejorar la parte del desempeño muscular y van a comenzar en etapas posteriores. Entonces el estado físico va a ser fundamental. Otro ejemplo es, pues, por dar también otro ejemplo, es realizar ejercicios de movilidad en donde comencemos también teniendo en cuenta la parte de estabilidad y control motor. Entonces, muchas veces, de nuevo, estas etapas se van a ir solapando. No hace falta tener el rango de movimiento completo de una articulación para poder haber empezado a trabajar ya también ciertos ejercicios relacionados con pues, la parte de control de movimiento, control motor, trabajo de estabilidad, de inicio y demás, ¿no? Entonces, si te parece, David, lo que voy a empezar a hacer va a ser una descripción de cada una de estas etapas con algunas recomendaciones generales también que estos autores nos hacen a tener en cuenta dentro de estas etapas, ¿vale? Perfecto. Entonces, la primera, nos metemos con la etapa de curación de los tejidos. Pues en esta primera fase es importante recordar que, pues bueno, normalmente, pues yo creo que todos los fisios conocemos que pues hay unas fases que normalmente son conocidas como la de inflamación, la de proliferación y la de remodelación, ¿no? Pues bueno, ellos también hablan de una fase aguda o posoperatoria, que es la que ocurre después de la lesión o la propia cirugía, y una fase de reparación y de remodelación, con una duración determinada normalmente siempre en función al tejido que está afectado o la extensión de esa posible afectación o lesión, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones generales que nos hablan también respecto a pues, bueno, la aplicación como tal de ejercicio dentro de todas estas etapas? Y luego también pues, ciertas informaciones que creo que son importantes también a tener en cuenta antes de a veces empezar a utilizar incluso el ejercicio en esta etapa, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero que nos recuerdan es que pues, la respuesta inflamatoria normalmente aparece siempre inmediatamente después de la lesión. Esto es algo que hay que tener en cuenta. La inflamación para algunos es considerada a veces algo negativo,
pero sin embargo es necesario en estos primeros momentos para que se pueda cumplir, ¿no?, esta propia curación del tejido. Sin embargo, debe tener sus tiempos y, por ejemplo, pues si esta fase de inflamación tiene una extensión mayor de lo normal, pues hombre, sí que puede retrasar esa posible curación, ¿no? Nos hablan incluso y se meten un poco más en tema fisiológico explicando pues el tema de los macrófagos, cómo puede de alguna manera pues afectar también a una proliferación, pues a retrasar, ¿no?, esta fase de curación. Los dos principales tipos de ejercicio que proponen los autores en esta fase serían dos. Serían aquellos relacionados con la mejora del rango de movimiento y sobre todo ejercicios más relacionados con la parte isométrica, es decir, algo más con, digamos, el desempeño o el trabajo muscular, ¿no? Aquí es donde el ejercicio, de alguna manera, también es importante en la ayuda del control de la inflamación, sobre todo a través de contracciones suaves musculares y de rangos de movimiento más libres de dolor. Los movimientos pues pueden ser pasivos, activos o activo-asistidos, siempre y cuando no sean dolorosos. ¿Por qué aquí el dolor, según ellos, es una pauta, desde luego, a tener en cuenta? Pues porque el dolor durante el ejercicio en esta etapa podría, ponemos el podría siempre ahí, podría promover una mayor inflamación. Nuevamente en el texto sí que podemos ver que se detalla y sugiere que cuando aplicamos estos ejercicios, estos movimientos deben ser en función al tejido y objetivo concreto, siempre intentando que cuando sea posible utilicemos más el rango activo del movimiento. ¿Por qué? Porque mejora la coordinación y el control motor pues es una conducta pues de alguna manera que es más volitiva, ¿no?, que tenemos que pensar en ella y como tal ejecutarla. ¿Qué otros mensajes nos destacan aquí? Pues mira, otros mensajes que nos destacan es pues la importancia, por ejemplo, de vigilar al paciente para conocer su grado de tolerancia al ejercicio que estamos haciendo. Tenemos que intentar buscar el límite adecuado para poder permitir también esa adecuada fase de remodelación, ¿no? Los ejercicios tienen que estar relacionados con la mejora del rango de movimiento. Pues esos ejercicios deben incorporarse en la rutina diaria del paciente, normalmente en dosis pequeñas, cortas, pero sobre todo repetidas durante el día. ¿Para qué? Pues para promover la circulación y la mejora funcional de las capas de colágeno. Entonces, esta es la parte también que buscamos, ¿no?, de extrapolar y de hacer una transferencia de las cosas que estemos haciendo en la consulta, que el paciente las entienda, la parte educativa, para poder también enseñarle y que pueda hacerlas fuera de la sesión, porque en este caso importa mucho esas dosis pequeñas, más cortas, pero repetidas, ¿eh? Deben realizarse en rangos medios y recordemos que esto que era antes el archiconocido no pain, no gain, pues en este caso obviamente no debe como tal aplicarse, ¿no? Si prescribimos trabajo muscular en esta primera etapa, la recomendación que se nos hace desde los autores es de nuevo que la intensidad sea baja y que la frecuencia sea alta. Normalmente, pues por poner algunos números que ellos nos indican, pues entre 20 y 30 repeticiones cada hora, pues o incluso más, llegan a decir, para poder tener un objetivo de mejorar la circulación local para ayudar precisamente a esa curación del propio tejido y a la parte de remodelación, ¿no? Entonces, este sería un resumen que creo que nos da pistas, ¿no?, para todo este tipo de pacientes que muchas veces tenemos, que acaban de venir de la parte también de una cirugía y que han sufrido también y que están ahora mismo en esa fase aguda, a ciertas recomendaciones que yo creo que muchos fisios las conocíamos ya, pero que bueno, que algunas veces yo creo que es necesario volver a esta base inicial, recordarlo y plantearnos también por qué esto tiene esa utilidad y por qué esto a lo mejor debería ser así, ¿no?, a nivel fisiológico. Vamos a la segunda fase. Nos metemos en la fase de movilidad. Normalmente en la fase de movilidad comenzamos en esta fase cuando los signos de inflamación, pues aquellos como el dolor, edema, el rubor, tumefacción, calor y todas estas cosas que conocemos, digamos que están ausentes, ¿no?, y se ha comenzado ya como tal la propia fase de proliferación. Sin embargo, a veces nos encontramos ligeros signos de inflamación y quizá podríamos incluir ejercicios de movilidad si observamos que al aplicarnos esta disminuye, ¿eh? Siempre sabemos que si al hacer nuevamente ejercicio, pues lo que nos encontramos es que después ese aumenta el dolor y aumenta la inflamación, pues ojo a ver qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, recordemos que las limitaciones en el rango de movimiento pueden deberse a varios factores. Bueno, pues exponen algunas, como por ejemplo la restricción de tejidos blandos, pues las propias cicatrices, rigideces a nivel ligamentoso o bien una posible
posible incluso afectación muscular al haber estado en una posición determinada durante X tiempo en donde a lo mejor la zona pues no se ha movido, pues obviamente ha habido una adaptación también del tejido muscular, ¿no? Los ejercicios de movilidad deben ayudarnos, por tanto, en estos factores. Y aquí, pues el uso de la terapia manual, otro de nuestros pilares, junto a ejercicios de movilidad, pues está completamente indicado. También podemos utilizar diferentes técnicas de estiramiento que, bueno, pues los autores van describiendo en detalle en el texto, como pues bueno, la archiconocida también técnica de contracción, relajación. ¿Recomendaciones específicas que podemos llegar aquí y que ellos nos recomiendan? Pues empezar a utilizar obviamente ejercicios que vayan enfocados a esa ganancia al rango de movimiento, en donde pues sean ejercicios, si es posible, de alguna manera activos, en donde la carga sea baja, en donde se pueda sentir a lo mejor cierto estiramiento, si ha habido algún tipo de, pues como hablábamos antes, a lo mejor adaptación del tejido muscular, pero no dolor. Ojo a que el posible dolor provocado de nuevo no debe persistir más de 24 horas y a que de alguna manera vigilemos el edema. ¿Vale? Muy bien, Pablo. Pues si te parece, para que no se nos alargue esto mucho más, lo dejamos por hoy, ¿vale? Te Perfecto. animo a que el próximo día hagamos, pues bueno, esa segunda parte para completar todo lo que nos estás comentando. Ujú. Y nada, para todos aquellos que seguís atentos, escuchándonos, recordad que estamos abiertos a vuestras sugerencias, que si queréis que entrevistemos a alguien en particular, pues decídnoslo, lo intentaremos entrevistar, o si queréis que tratemos algún tema más específico, como estamos haciendo en el caso de hoy, pues bueno, también os animamos a que nos lo propongáis y nosotros intentaremos también ofrecer en alguno de nuestros podcasts. Para eso, enviarnos un correo a info@fisiowebinar.com o dejarnos comentarios en las notas del programa. Aprovechamos para recordar que en agosto seguiremos actualizando la plataforma con nuevos contenidos, incluyendo un directo a final de mes con todo un experto como Lluís Puig, que nos hablará sobre abordaje de la fisioterapia en rotura de manguito rotador. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y os esperamos la semana que viene en un nuevo episodio del podcast de FisioWebinar. Un saludo, Pablo. Feliz semana.